Muy buenos días, bienvenidos a su programa Creación en Curso. El tema de hoy es un poco, ¿cómo se podrá definir? Interesante. Porque pues vamos a hablar un poquito vamos a hacer referencia a un libro y de ahí ya luego vamos a retomar lo que sería el tema de la ilusión de superioridad desde la lectura. Y bueno, les voy a dar unos minutitos para que compartan esta información. Como siempre se les invita a que si les gusta, si nos están siguiendo, si han tomado cursos, talleres con nosotros, ido a conferencias, nos hagan el favor de compartir esta información para que llegue a más personas. Les voy a dar unos minutitos y en lo que ustedes comparten, yo también voy a compartir. Aprovechando. Bueno, pues ya voy a ir entrando a lo que sea la introducción para darle oportunidad a la gente que se vaya conectando para cuando entremos al tema ya más arduo de este día. El libro de Comunión con Dios de Neale Donald Walsch, que es un libro que se ha estado leyendo aquí en Curiba, como recomendación para ese crecimiento personal, autoconocimiento, para ese, ahora sí que incremento de conciencia. Viene, sobre todo maneja Neale 10 ilusiones con las que vive el ser humano. ¿Cómo ilusiones? Una ilusión es aquello que creemos que es real, pero que no lo es. Y que a veces nos manejamos por medio de esa ilusión en todo lo que es, ahora sí, la vida, el mundo, nuestro entorno, etc. Es interesante, cuando empieces a leer este libro de Comunión con Dios, es interesante enfrentarte a que prácticamente la vida es una ilusión. Pues sí, digo, le han dado varias connotaciones últimamente a esta vida que estamos viviendo todos. Algunos le llaman ilusión, otros le llaman que hay que escapar de la Matrix, otros les han dado terminologías diferentes. Y Neale maneja esto de las ilusiones. Y son 10 ilusiones. La primera de las ilusiones que nos menciona en el libro de Comunión con Dios es la ilusión de necesidad. Es decir, que vivimos mucho de que necesitamos algo, que para ser feliz necesitamos ciertas cosas, cuando debería ser al revés, ser felices para adquirir las cosas, etc. Entonces maneja mucho esa como la ilusión de necesidad. Obviamente no las voy a tocar a fondo porque no me interesa tocarlas todas en este programa, porque la que más me impactó a mí en lo personal fue la de superioridad que vamos a ver más adelante. Y bueno, esa es la ilusión de necesidad, que siempre vivimos necesitando algo y entre más lo necesitamos, más lo alejamos de nosotros, incluidas personas, situaciones, trabajos, etc. La segunda ilusión es la de fracaso. Digamos que se nos ha lesionado, o se nos ha enseñado o programado para que cualquier cosa que no esté de acuerdo a los estándares sociales se considere fracaso. Entonces dice también que esa es una ilusión, esa ilusión de fracaso, de no obtener lo que deseas, de no tener ciertos requisitos cumplidos, no sé, como que una casa, casarte, tener hijos, un buen trabajo, una buena jubilación, entre tantas otras cosas que en esta sociedad se define como lo que podría ser igual a un fracaso. La tercera ilusión de la que habla en el libro de Comunión con Dios es la ilusión de separación. Es decir, que creemos y vivimos considerando que estamos separados de Dios y separados de los demás, ¿sí? Es decir, que no tenemos nada que ver unos con otros, cuando es todo lo contrario, pues todos somos uno. Entonces también habla sobre la ilusión de superioridad, que es, de separación, que también es la que nos ha como conflictuado un poquito. La cuarta ilusión es la de insuficiencia, donde habla de que creemos que no hay suficientes recursos
o que no somos suficientes para nosotros mismos o para alguien más. Pensamos mucho en la cuestión de la pobreza, que en México no hay oportunidades, en otros países piensan diferente, pero en México pensamos que no hay oportunidades cuando las oportunidades las puedes hacer tú. Entonces también aborda la ilusión de insuficiencia. Luego maneja, la quinta ilusión es la de requisito, es decir, que para ganar ciertas cosas o hacer ciertas cosas tenemos que cumplir con ciertos estándares. De alguna manera, si se van dando cuenta, todas las ilusiones están vinculadas entre sí. Una lleva a la otra, a la otra, a la otra y a la otra, ¿no? Entonces, en esta de requisito es eso, que tenemos que hacer algo y a veces pensamos que si no hacemos algo espectacular, el mundo nos va a tachar con la otra ilusión, que es el de fracaso. Entonces, también esa es otra de las ilusiones que maneja. La sexta ilusión que maneja es la de juicio. La ilusión de juicio se refiere a que nos la pasamos juzgando a otros, que si está chaparrito, que si está alto, que si es bueno, que si es malo, que si está tonto, que si es inteligente, que si es rico, que si es pobre, que bueno, o sea, les empezamos a hacer muchos juicios a las personas, y si nos ponemos a pensar en que todos somos uno, obviamente cuando insultas a otros, al único que estás insultando es a ti mismo. Cuando juzgas a otros, al único que te estás juzgando es a ti mismo. Pero también existe esa ilusión de juicio con la que nos hemos manejado en esta vida en la que estamos actualmente. Y es también de las que ha causado más estragos en la humanidad, ¿no? El juicio, el pensar que somos, pues que hay diferencias, que somos mejores unos que otros y por eso juzgamos, etcétera, ¿no? Entonces sí, también es como importante esa de juicio. La séptima ilusión de la que habla es la de condenación, es decir, que en algún momento pensamos que si nos portamos de una u otra forma vamos a estar condenados para toda la vida, ¿no? Y es como esa parte en la que sí se nos ha explicado desde muy pequeños que si nos portamos mal nos vamos al infierno, que si nos portamos bien, puede que nos ganemos el cielo, ¿verdad? Porque nadie nos asegura que si te portas bien te ganas el cielo, porque en varias religiones manejan el que es como imposible estar libre, ¿no? de esas situaciones de ahí también viene la octava ilusión, que es la de condicionalidad, que la de condicionalidad se refiere a que todo lo condicionamos. Para yo ser de una u otra forma con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, lo condiciono. Es decir, si te amo, pero dame 5,000 pesos al mes. O si te amo, pero pórtate bien, porque si te portas mal, pues ya no te voy a querer nunca. Incluso a los niños chiquitos así les dicen muchos papás, si te portas bien ya no te voy a querer. Si no haces lo que yo te diga ya no te voy a querer. Entonces están condicionando el amor, cuando el amor debería ser libre e incondicional, entre otras dos características, ¿no? Entonces esa es la octava ilusión con la que hemos vivido todo el tiempo, que también se nos ha enseñado desde muy pequeños, ¿no? Luego viene la de superioridad, que bueno, de esa no la voy a tocar ahorita, así que me salto a la décima. La décima es la de ignorancia, es decir, que preferimos permanecer ignorantes, valga la repetición de la palabra, no pensamos, no cuestionamos, nos tragamos todo lo que nos dicen, sin analizarlo, sin cuestionar, sin comparar, sin pensar más allá. Y a veces incluso hemos escuchado personas que nos dicen que, bueno, a mí me ha tocado, que me dicen, ay no, yo prefiero permanecer ignorante, porque entre más sé, más me duele o más me complico la existencia. Entonces, obviamente, por vivir en esa ilusión de ignorancia, permitimos muchas cosas, ¿no? Permitimos que nos manipulen como les da la gana a los medios, al gobierno, a los trabajos, a todo el mundo. O incluso a nivel familiar, a nivel círculo social cercano, también por vivir en esa ignorancia, permitimos que nos manipulen fácilmente. Y bueno, ahora sí ya centrándome en lo que sería la ilusión de superioridad,
que cuando yo leí este libro fue la que más me impactó. Obviamente, ya leyéndolo, cada quien podría elegir aquella que se le hace como más impresionante, fuerte, o que le ha tocado vivir más, o que analizándola a fondo dicen, ah, sí, esta la verdad es que ha causado esto, esto y esto y esto en mi vida, o en la vida, o en el entorno en general. Y en la de superioridad, el problema es justamente ese, que nos creemos superiores a otros. Que si yo leo tales libros, soy mejor que tú que lees tales otros. Que si yo trabajo en una empresa que gano tantos miles de dólares, soy mejor que tú porque gano más que tú. Entonces, nos manejamos mucho en esa parte de que soy mejor y estoy más capacitado por ciertas cosas. Adelante, dime. Entonces, ¿cuántas son, Liz? ¿Cuántas son 10 ilusiones. Son 10 ilusiones. ¿Y esas, en qué libro lo puedes repetir? En el de Comunión con Dios. Ok. De Neale Donald Walsch. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Ok. Ahí vienen las 10 ilusiones explicadas obviamente más a fondo. Y sí, ¿no? Ya cada quien le puede encontrar la que le ha causado más impacto. A mí la de superioridad, porque analizándola, al estarla leyendo, me di cuenta que es la que más ha pegado. Es justamente la que más ha separado a las personas. ¿Por qué? Porque como mi religión es mejor que la tuya, pues tú te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces, si no te unes a mí, te vas a ir al infierno y no sé qué. El trato, ¿no? Incluso si ven, a mí me ha tocado, no sé si a todo el mundo, a mí me ha tocado mucho, por ejemplo, en los restaurantes, en los cafés, ver cómo muchos clientes tratan a los empleados, a los meseros, por el simple hecho de ser meseros, que a fin de cuentas es un trabajo más, nada más que ellos, pues es servir, ¿no? Cuando alguien a lo mejor es el dueño del restaurante, el mesero lo que hace es servir al cliente. Sin embargo, como los vemos menos, los tratamos mal. En las escuelas, hablando de las escuelas, también se marca mucho esa ilusión de superioridad desde que se dividen, digamos que todo es fractal, entonces si en las escuelas se dividen por grupitos de, no sé, los que tienen dinero, los que son populares, los que son intelectuales, los que son ñoños, los que son traviesos, etc. También luego hay lucha de poderes por eso, ¿no? Porque pensamos que por ciertas creencias, religiones y lecturas somos mejor que otra persona, cuando en realidad se nos ha olvidado, y eso es bien curioso, que todos somos uno, que todos somos iguales, y eso sí lo manejan en las religiones. Sin embargo, no hemos querido profundizar desde las religiones en esa parte de que todos somos iguales, porque en cualquier religión te dicen que esa es la religión chida, ¿no? Que esa es la mera verdad, la mera neta, y que todo lo demás no sirve, no es verdad. Y ya metiéndome un poco más a fondo en lo que sería la lectura, que es como se llama el tema, viendo la ilusión de superioridad desde la lectura, a lo que quiero llegar es que vean, digo, gracias a ese tipo de ilusiones existen libros también, ¿no? Hay que entenderlo, porque si no, pues quién sabe cómo serían los libros si no hubiera como altibajos. Pero, por ejemplo, la ilusión de superioridad en la lectura también se maneja muchísimo. Si tú te pones a leer libros como 1984, Juegos del Hambre, Maze Runner, no sé, cualquier libro, Romeo y Julieta incluso, varios libros, donde marcan mucho esa ilusión de superioridad. ¿A qué voy? Por ejemplo, en Romeo y Julieta es la lucha entre, Capuletos y se me olvidó los otros, pero bueno, ¿no? Es esa lucha entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero, y todas las broncas que generan por el simple hecho de creerse superiores al otro, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Juegos del Hambre también se marca mucho esa ilusión de superioridad, como a través de ese juego, de ese juego de hacerte creer que los distritos son los culpables de que están como están, por haberse levantado contra el Capitolio, contra el gobierno que existía en ese momento.
E incluso cuando vas leyendo Juegos del Hambre, por ejemplo, te das cuenta que los distritos, a excepción del 1 y del 2, son pobres, o sea, son distritos pobres que sin embargo son los que satisfacen las necesidades del Capitolio, ¿no? Son los agricultores, los mineros, los que generan ahora sí que materiales y cosas para la gente del Capitolio. Y el Capitolio pues es la gente con poder, es la gente millonaria, rica, que puede hacer lo que quiera de caprichos y se creen superiores por ese simple hecho, y por eso se les hace fácil mandar a los hijos de los distritos a luchar entre ellos como gladiadores. Y así en cualquier novela o cuento, o sobre todo novelas porque son más largas y dan como ahora sí que para hablar más de una trama compleja, podemos encontrar esa ilusión de superioridad. Insisto, gracias a ella existen libros. ¿Por qué? Porque ahora sí que la literatura es lo más cercano a la realidad. La mayoría pensaría que no, pero la literatura es lo más cercano a la realidad. ¿Por qué? Por el simple hecho de que le escriben humanos, le escriben seres que viven ahora sí en el mismo mundo que tú vives, ¿no? Ahora sí que viven en el mismo mundo, comparten lo mismo, observan lo mismo, o también se puede decir que observan más. A veces los escritores y los artistas observan más que todo el mundo, porque tienen esa facilidad o esa habilidad para ver más allá de lo que a veces nosotros mismos o la gente no ve. ¿Alguna pregunta? Sí, eso del sentimiento de superioridad no tiene que ver por lo que mucha gente dice de la ley de la selva, ¿no? Es el más fuerte es el que gana. No tiene que estar relacionado con a lo mejor nuestra naturaleza humana de sentirnos superiores a los otros por ciertos comportamientos o objetos. No, porque en realidad esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es el amor, pero obviamente nosotros mismos hemos generado la contraparte, ¿no? Preferimos odiarnos unos a otros que amarnos unos a otros, porque pensamos que lo que nos va a hacer mejores es las cosas que tenemos. O sea, entre más cosas tenemos, somos mejores que cualquier otra persona. Entonces, más bien, sigue siendo una ilusión, desde mi punto de vista, sigue siendo una ilusión. Eso nos han vendido, es que la ley del más fuerte, si no, no sobrevives. Por lo mismo, por lo que quieren es justamente enfrentarnos unos a otros, separarnos. Y digo, se ha logrado porque ya llevamos siglos pensando de esa manera, ¿no? Es como, es algo que nos han dicho que esa es nuestra naturaleza, cuando no es así. ¿Quién nos lo dijo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Por qué seguimos a estas alturas con los mismos pensamientos? Ahí sí no te sabré decir. No recuerdo tantas vidas, pero sí es como esa parte, sigue siendo una ilusión, ¿no? Porque no sé si se han puesto a imaginar qué pasaría si no existiera nada material. Yo tengo otra duda. Mencionamos mucho la parte de los estándares, ¿no? Ajá. O sea, de que te sientes superior y tienes ciertos estándares y rechazas a otras personas por sentirte mejor que ellos. Y ahí es donde ahí como que me genera cierto, no sé, porque sí tengo ciertos estándares y la verdad lo es cierto a la hora de relacionarme con las personas. No es que rechace a los otros, simplemente como que necesito personas que compartan lo mismo que yo. ¿Eso es malo o No es nada es bueno ni malo. Simplemente son modus vivendi que hemos aprendido. Digo, lo que sí te puedo decir es que sí hay diferencias, pero no es que unos seamos mejores que otros. O sea, una persona rica no es mejor o superior a alguien pobre. ¿Por qué? Porque la persona pobre que se dedica, no sé, a bolear zapatos, a meserear, a vender cosas en la calle, en los tianguis culturales, puede tener exactamente los mismos valores que tú y el mismo valor que tú. Simplemente su forma de ver la vida es diferente. Su forma de ver la vida es que a lo mejor para esas personas no es tan importante llegar a ciertos niveles sociales, ¿no? O sea, porque en realidad lo que marca mucho la cuestión de superioridad es esa cuestión social, esa cuestión de si yo estoy acá en los estatus altos soy mejor que tú, cuando no es tan así.
O sea, a lo que voy es que sí podemos ser diferentes, definitivamente somos diferentes, y uno se da cuenta que somos diferentes, pero si dejáramos de pensar como, si nos viéramos como diferentes, sería más fácil poderte relacionar con cualquier persona, aunque tengas tus propios límites, ¿no? Ah, bueno, sí, me relaciono contigo, pero pues a lo mejor no hasta acá, porque sé que en algún momento pues, nos vamos a separar, porque nuestras ideas son diferentes, nuestros caminos son diferentes, vamos hacia diferentes lados. El rollo no es ese, el rollo no es que esté mal o que esté bien, el rollo es que más bien por creernos superiores nos creemos con derecho de maltratar al otro. A eso es a lo que iba. Nos creemos con derecho de maltratar al otro, de insultar al otro, de minimizarlo, de decirle que no vale nada, no sé, de juzgarlo como mala persona porque no quiere, porque según mis estándares, no quiere estudiar, no quiere hacer algo más. Cuando cada uno de nosotros viene a una misión diferente. Incluso esas personas que están en ese tipo de vida vienen también a enseñarnos algo, como la compasión, por ejemplo. O la tolerancia, o la paciencia, la paz, el amor, muchas cosas, ¿no? Entonces, más que nada a eso se refiere en ir con esa ilusión de superioridad. Sí, somos diferentes, y sí lo entiendo, o sea, yo puedo ser, no sé, puedo ser metafísica, alguien puede ser budista, alguien puede ser católico, alguien puede ser cristiano, alguien puede ser mil cosas, ¿no? El problema es que no respetamos, o sea, siempre buscamos convencer al otro de que yo soy mejor porque mi religión es mejor, puedo decir una forma de ejemplificar. Entonces, como yo soy mejor, tú eres peor. O sea, digamos cuando empezamos a dar el juicio, por eso digo que luego todas las ilusiones vienen relacionadas unas con otras, cuando empezamos a juzgar al otro, es cuando empezamos a hacer ese tipo de situaciones. Cuando lo más fácil sería que diferimos. Sí, yo pienso esto, tú piensas esto, pero eso no significa que no podamos ser amigos, por decir algo, ¿no? O sea, o que yo te tenga que maltratar, ¿no? Ese es como a lo que se refiere más que nada Neil cuando nos habla de esa ilusión de superioridad. Y a lo que yo me refería al compararlo con la lectura es que a través de la lectura podemos comprender ese tipo de situaciones. Que, por ejemplo, me voy a Juegos del Hambre porque creo que la mayoría ha visto las películas por lo menos. Por ejemplo, si voy a Juegos del Hambre, ¿qué pasa cuando realmente llego a presionar y a maltratar tanto a una persona que yo creo inferior a mí? Tarde o temprano se va a revelar, ¿no? O tarde o temprano va a haber una lucha, porque yo no le estoy dando el respeto que se merece, ¿no? Claro. Nos pregunta Maritrini Gudiño, ¿cómo se puede revertir esa ilusión o cómo resolverla? Ok, ¿cómo se podría revertir o resolver la ilusión? Bueno, desde mi punto de vista, la manera más sencilla sería entender que somos diferentes, más no superiores, ¿sí? O sea, entender que somos diferentes, que del mundo, y que aunque no sea igual o aunque no sea el mismo, simplemente es diferente. Eso es lo que yo haría o lo que yo podría decir, ¿no? Ver a los otros como diferentes, más, o sea, diferentes a mí, más no inferiores a mí. No sé si se entiende la diferencia entre las palabras, que a veces las palabras son las que hablan más. Sí, en el momento que yo veo inferior a alguien, ahí yo ya estoy viviendo en esa ilusión de superioridad. Si yo simplemente lo veo diferente, con una vida diferente, con creencias diferentes, me va a ser más fácil amar, ¿sí? Que a fuerzas empezar a juzgarlo o creer que X, Y, Z. Voy a contar una anécdota que me pasó en la semana, a ver si puedo como ayudarlos a aterrizar un poquito más lo que estoy tratando de decir. Es el sábado, si mal no recuerdo fue el sábado, vine a apagar mi teléfono, mi celular, fui a comer, luego me fui a un café, muy tranquila, muy feliz, a leer, obviamente, y a estar ahí un rato. Entonces, de repente llega un chavo que se dedica a bolear zapatos. Las primeras 2 veces que me dijo, le dije, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Ya después me convencí y dije, bueno, échale, ¿no? Bolea mis zapatos. Al final sí estaban bien feitos ya. Y es curioso porque empezamos a platicar, ¿no? O sea, él me empezó a platicar de su vida, cómo le había ido,
que se salió de su casa a los 12 años porque tenía miedo de su papá. O sea, me empezó a contar toda su vida. Hay personas que juzgarían eso como, ay, se dedica a bolear zapatos. Seguramente ni quiso estudiar, ha de ser un pérez nada, no quiere hacer nada, no se quiere superar, bla, 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 bla. Pero realmente no sabemos todo su contexto, ¿no? Y la verdad es que hay gente que se maneja en ese mundo que nosotros vemos como malo o externo y tarde o temprano crecen, ¿no? Y hacen cosas maravillosas. Entonces, bueno, yo seguí platicando con este chavo, y ya me contó toda la historia. A mí lo que me sorprendió la verdad es que me empezó a hablar de Dios, y yo pues lo escuché, dije, pues échale también, no pasa nada. Y ahí obviamente es cuando te das cuenta que tenemos una idea, o sea, ideas semejantes, de que no estamos separados unos de otros, de que Dios es importante, que esté presente, en la manera que cada quien quiera creer en Él, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre estar presente. Y es un chavo que lo ves y ama lo que hace. Aunque sea bolear zapatos, ¿no? Que para cualquiera puede ser algo horrible y espantoso, para él es maravilloso y lo ama. Realmente lo hace con mucho amor. Yo veía ese amor con el que hacía la boleada y me sorprendió. Entonces, a eso me refiero. Si yo simplemente lo veo como una persona diferente, puedo entablar una conversación sin que me moleste, sin que yo piense que me está amenazando, que me está insinuando cosas, etcétera, 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 ¿sí? Porque sé que es diferente y sé que su vida es diferente, punto. No lo veo menos, ¿no? Y hasta se le agradece. A ese tipo de situaciones me refiero. No sé si se entendió un poquito más con el ejemplo de que sí somos diferentes, sí tenemos diferencias, pero no somos mejores unos que otros. O sea, eso es lo que quisiera que entendiéramos ahorita. Yo puedo ser diferente a Raquel, gracias por estar aquí, apoyándonos con el programa. Yo puedo ser diferente a Raquel, pero puedo hablar con ella, puedo platicar con ella. A lo mejor tendremos cosas en común, a lo mejor no tenemos cosas en común. Y está bien, y eso es lo que enriquece una relación, ¿no? Una amistad, una relación, el conocer otras personas, otras vidas, experimentar, conocer diferentes experiencias, etc. En cambio, si yo viera a alguien, y lo voy a decir con todas sus letras porque también lo he vivido, si yo veo a alguien que lee desarrollo humano como inferior a mí, que leo literatura, como nos ven algunos, o como se ven algunos escritores entre ellos mismos, que critican todo aquello que no sea literatura, que critican lo que sea libros de desarrollo humano, que critican libros de, no sé, diferentes a la literatura, se creen superiores por ese simple hecho de leer literatura. Cuando no es que sean superiores, simplemente somos diferentes. Yo leo de todo, a mí me gusta leer de todo, desarrollo humano, literatura, ciencia, todo me gusta leer. Hay gente a la que no. ¿Qué otro tipo de ejemplos hay así tangibles en cuanto a la ilusión de superioridad? No sé, digo, es que se me ocurren muchos y luego se me van. Adelante. Yo tengo problemas con la parte del juicio. Ok. Sí. La verdad es que, o sea, es cierto que mucha gente critica la parte de, o sea, es lo peor de todo. La gente critica a la gente que juzga. Ajá. Entonces, al mismo tiempo, eso es un juicio, ¿no? Entonces, Claro. todo el tiempo estamos juzgando. Juzgamos el color de una pared, juzgamos al perro que está sucio, juzgamos, o incluso un juicio sea positivo, puede ser un juicio positivo, ¿no? O sea, quiero pensar que es un juicio o es una observación. No, más bien sería una observación. Un juicio es caer en esas ilusiones de, un ejemplo, este libro es una cochinada porque no tiene ningún aporte para el mundo literario, ¿no? Por decir algo. ¿Sí? De hecho, a una alumna de taller le pasó algo curioso, vuelvo a marcar para que se entienda esas diferencias. Estamos leyendo actualmente en el taller, los lunes estamos leyendo el libro de Cuerpo sin edad, mente sin tiempo de Deepak Chopra.
Buenísimo, ok. ¿Sí? Bueno, a mí me ha gustado mucho. Pero mi favorito sigue siendo Joe Dispenza. Pero, la verdad. Pero está interesante cómo maneja, ¿no? Entender que incluso el envejecimiento o el hacerse viejo es una programación. Y aparte, la connotación en México es pésima. Cuando en otros países el ser viejo es lo más maravilloso que puede pasar. Entonces desde ahí estamos volviendo a hacer juicios y a ser superiores o no. ¿Sí? Y por ejemplo, y ella estaba leyendo en su trabajo, estaba leyendo el libro, y llega un compañero de ella de trabajo y le dice, ay, de seguro eres idealista. Porque estaba leyendo a Deepak Chopra, ¿no? Dice, mejor te recomiendo este libro, que es El hombre más rico de Babilonia. Mejor te recomiendo este libro, El hombre más rico de Babilonia. Y dice la chava, ¿cómo? O sea, ¿qué? Entonces desde ahí empezamos a marcar también esa superioridad. Como yo leo libros que me van a hacer que sea rico, y tú lees a Deepak Chopra, tú eres idealista y yo no, entonces como que estás mal, ¿no? O sea, como que cámbiate, o sea, cambia tu chip. Entonces a eso me refiero con esa ilusión de superioridad. Cuando simplemente son cuestiones diferentes. Esa misma persona puede leer también es El hombre más rico de Babilonia, como a lo mejor puede leer literatura, como a lo mejor puede leer un cómic, no sé, podría leer muchas cosas.